Buenas noches, mi nombre es Adamilka Arias y estoy en el grupo que le fue asignado el tema de las normas internacionales de auditoría interna. Para ello, hay que tomar en cuenta primero cuál es el propósito de la norma. El propósito de la norma es definir principios básicos que representen el ejercicio de la auditoría interna, tal como deberían ser, proporcionar un marco para ejercer y promover un amplio rango de actividades de la auditoría interna del valor añadido, establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna, fomentar la mejora de los procesos y operaciones de la organización. Las normas son requisitos enfocados a principio de cumplimiento obligatorio. A mí me fue asignada la parte de las normas sobre atributos. Para ello yo voy a hablar de la norma 1000, la cual está dirigida, al propósito, la autoridad y la responsabilidad, que tiene que ver con el ejercicio profesional de la auditoría interna. Dice, el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna debe estar enfocada formalmente y definido en estatutos. Tienen que ver con la conformidad, con la definición de auditoría interna, el código de ética y las mismas normas. El director ejecutivo de la auditoría debe revisar periódicamente el estatuto de la auditoría interna y presentarlo a la alta dirección y al consejo para ser aprobada. Lo que quiere decir esta norma es que el estatuto de la auditoría interna es un documento formal que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de la auditoría interna dentro de la empresa. También voy a estar hablando de la norma 1010, que tiene que ver con el reconocimiento de la definición de la auditoría interna, el código de ética y las normas en el estatuto de auditoría interna. La naturaleza obligatoria de la definición de auditoría interna, el código de ética y las normas deben estar reconocidas en el estatuto de auditoría interna. El director ejecutivo de auditoría interna debe tratar la definición de auditoría interna, es decir, poner las normas claras y contemplarla dentro del mismo estatuto. También está la 1100, que habla de la independencia y de la objetividad. La actividad de auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. Es decir, que la independencia es la libertad del condicionamiento que amenaza la capacidad de la actividad de auditoría interna de llevar a cabo la responsabilidad de la actividad de auditoría interna de forma neutral, con el fin de lograr el grado de independencia necesario para cumplir eficazmente con las responsabilidades de la actividad de auditoría interna. Está también la norma 1111, que tiene que ver con la interacción directa con el consejo. El director ejecutivo de la auditoría debe comunicarse e interactuar directamente con el consejo de la administración para cualquier cosa que se necesite, ponerse de acuerdo con la administración. Está también la 1120, que tiene que ver con la objetividad individual, donde los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral y evitar cualquier conflicto de intereses de una u otra parte. Está también la 1130, donde habla de los impedimentos a la independencia u objetividad. El impedimento a la independencia de la organización y a la objetividad individual puede incluir, entre otros, a los conflictos de intereses, limitaciones, alcance, restricciones al acceso a los registros, al personal y a los bienes.
Está también la 1130, que habla ya esa la mencioné. Está también la 1200, que habla de la aptitud y el cuidado profesional que tiene que tener el auditor interno. Dice, los trabajos deben cumplirse con aptitud y cuidado profesional adecuados. Esto quiere decir que los conocimientos, las aptitudes y otras competencias es un término colectivo que se refiere a las aptitudes profesionales requeridas del auditor interno para llevar a cabo eficazmente sus responsabilidades profesionales dentro de la organización. Muchas gracias. Soy, como ya dije al principio, parte del grupo que habla de las normas de auditoría interna para la ejecución del ejercicio profesional. Como ya dije anteriormente, mi nombre es Adamirka y muchas gracias.